En la vida, existen momentos en los que el acto de ser ignorado se convierte en una experiencia recurrente. Ya sea por un silencio prolongado de alguien cercano, por la falta de atención de quienes nos rodean, o por sentir que nuestras acciones pasan desapercibidas. El hecho de ser ignorado puede generar una sensación de vacío, frustración y hasta ira. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, estos sentimientos merecen un examen profundo y desapasionado. No es el acto de ser ignorado lo que realmente causa sufrimiento, sino la interpretación que hacemos de esa experiencia. Al buscar entender por qué nos ignoran, podemos hallar una oportunidad valiosa para practicar el desapego, la fortaleza interna y el dominio sobre nuestras propias emociones. Los estoicos consideran que el mundo externo está más allá de nuestro control. No podemos dictar cómo los demás nos perciben o si eligen prestarnos atención. Lo que sí está bajo nuestro control es cómo respondemos a esas circunstancias. Ser ignorado, desde una perspectiva externa, es simplemente un evento neutro. La mente humana, por su naturaleza, tiende a atribuirle significado a ese acto, generando una narrativa interna que a menudo exacerba el dolor. Pensamientos como no soy lo suficientemente bueno, no les importo o me desprecian surgen porque hemos otorgado demasiada importancia a cómo nos perciben los demás. Pero si aplicamos la razón estoica, podemos darnos cuenta de que estas ideas son juicios, no hechos objetivos. Epicteto nos enseña que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Cuando nos sentimos ignorados, lo que realmente nos causa malestar es la opinión de que deberían prestarnos atención, de que nuestra existencia solo adquiere valor si es validada por otros. Esta expectativa es un obstáculo para la tranquilidad del espíritu, porque nos ata a algo que está fuera de nuestro control, el comportamiento ajeno. Si logramos desprendernos de esa expectativa, descubriremos que el acto de ser ignorado pierde su poder sobre nosotros. El ser humano, por naturaleza, busca ser reconocido y aceptado. Esta necesidad de pertenencia tiene raíces profundas en nuestra evolución como seres sociales. Sin embargo, cuando permitimos que esta necesidad se convierta en una dependencia, nuestra paz interior queda en manos de otros. La filosofía estoica nos invita a cultivar una independencia emocional que no dependa del reconocimiento externo. Al hacerlo, no nos volvemos insensibles o apáticos, sino libres. Al comprender que nuestra dignidad y valor intrínseco no dependen de la aprobación de los demás, podemos afrontar el hecho de ser ignorados con serenidad y ecuanimidad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, sin importar cómo nos traten los demás. Si actuamos con virtudes como la justicia, la templanza y la sabiduría, nuestra conciencia estará en paz. No necesitamos que otros reconozcan nuestras acciones para que éstas sean valiosas. El verdadero valor reside en el acto mismo de hacer lo correcto, no en la reacción que éste pueda generar. Cuando alguien nos ignora, podríamos preguntarnos, ¿he actuado con integridad? ¿He sido justo y compasivo? Si la respuesta es afirmativa, entonces no hay razón para perturbarse. La opinión de los demás no afecta la esencia de lo que somos. Otro aspecto fundamental de la reflexión estoica sobre ser ignorado es la comprensión de la naturaleza humana. Los estoicos reconocen que cada persona actúa según su propia razón y percepción de la realidad. Si alguien nos ignora, puede deberse a innumerables motivos, distracción, preocupaciones personales, diferencias de carácter o simplemente una falta de conexión. No debemos asumir que el ser ignorado es un reflejo de nuestro valor personal. Al entender que las acciones de los demás son resultado de su propia condición interna, podemos evitar tomárnoslas de manera personal. En este sentido, la compasión también juega un papel importante. Cuando alguien nos ignora, podríamos optar por sentir resentimiento o tristeza. Sin embargo, la filosofía estoica nos sugiere una alternativa más sabia: tratar de comprender las razones por las que esa persona actúa de ese modo, y en lugar de juzgarla, responder con empatía. Tal vez esté pasando por una situación difícil o simplemente no tiene la capacidad de prestar atención en ese momento.
Practicar la compasión no significa justificar actos hirientes, sino liberarnos del peso del resentimiento que estos pueden generar. El estoicismo también nos enseña a enfocarnos en lo que realmente importa. Si dedicamos nuestra energía y atención a aquello que está bajo nuestro control, nuestros pensamientos, acciones y actitudes, dejamos de preocuparnos por cuestiones que no dependen de nosotros. Cuando nos enfocamos en vivir conforme a la virtud, ser ignorados se convierte en algo irrelevante. Nuestra paz interior ya no está condicionada por cómo nos tratan los demás, sino por nuestra propia integridad. Imaginemos que hemos trabajado arduamente en un proyecto y, al presentarlo, nuestros esfuerzos no son reconocidos. La reacción inmediata podría ser de desilusión o incluso de enojo. Pero si adoptamos una perspectiva estoica, podríamos preguntarnos, ¿por qué busco el reconocimiento? ¿Acaso mi trabajo pierde su valor si no es reconocido? Si hemos hecho un buen trabajo, eso debería ser suficiente. El reconocimiento externo es una consecuencia, no un objetivo en sí mismo. Al desapegarnos de esa necesidad, ganamos libertad y serenidad. Otra lección valiosa que nos ofrece el estoicismo es la de aceptar la impermanencia de las cosas. Las relaciones humanas están en constante cambio. Personas que antes nos prestaban atención pueden dejar de hacerlo por diversas razones. Aferrarnos a la idea de que todo debe permanecer igual solo nos conduce al sufrimiento. Si aceptamos que el cambio es una parte natural de la vida, podemos enfrentar la experiencia de ser ignorados con mayor calma. No se trata de resignarse, sino de aceptar la realidad tal como es y encontrar en ella un espacio para el crecimiento personal. La práctica del estoicismo requiere disciplina y constancia. No es sencillo desapegarse de la opinión ajena cuando hemos sido educados en una sociedad que valora el reconocimiento y la validación externa. Sin embargo, cada vez que logramos responder con serenidad ante el hecho de ser ignorados, fortalecemos nuestra mente y nuestro espíritu. Cada desafío se convierte en una oportunidad para cultivar la virtud y avanzar en nuestro camino hacia la sabiduría. Ser ignorado también puede ser una invitación a la introspección. En lugar de buscar respuestas en el exterior, podemos volver la mirada hacia nuestro interior y preguntarnos qué nos motiva a buscar la atención de los demás. Tal vez descubramos que, en el fondo, lo que anhelamos es sentirnos valiosos y amados. Al reconocer esto, podemos trabajar en desarrollar una fuente interna de valor que no dependa del reconocimiento externo. Este es un paso fundamental hacia la libertad emocional y la verdadera paz interior. En este camino, la gratitud también desempeña un papel crucial. Ser ignorado nos recuerda la importancia de valorar a quienes sí nos prestan atención y nos brindan su tiempo. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, podemos practicar la gratitud por lo que tenemos. Esta actitud nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada y a evitar caer en la trampa del resentimiento. Finalmente, el estoicismo nos enseña que el verdadero poder reside en la capacidad de mantener la calma y la integridad ante cualquier circunstancia. Ser ignorado, aunque pueda ser doloroso, es una oportunidad para practicar esta fortaleza interna. Al elegir no dejarnos llevar por las emociones negativas y responder con sabiduría y compasión, demostramos que somos dueños de nuestra propia vida. Esta es la esencia de la filosofía estoica, vivir de acuerdo con la razón, la virtud y la naturaleza, sin permitir que los eventos externos perturben nuestra paz interior. La próxima vez que nos sintamos ignorados, recordemos que no somos las opiniones de los demás. Ni nuestro valor depende de su atención. Somos lo que elegimos ser, y en esa elección radica nuestra verdadera libertad. Desde la perspectiva estoica, ser ignorado es una circunstancia que, lejos de definirnos o dañarnos, nos ofrece la oportunidad de reforzar nuestra autonomía emocional y nuestra capacidad de vivir en conformidad con la virtud. Al enfrentar el acto de ser ignorados, nos situamos en un terreno propicio para cultivar una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo: la indiferencia hacia lo externo y la concentración en lo interno. Epicteto nos recuerda que hay dos categorías de cosas en la vida: aquellas que están bajo nuestro control y aquellas que no lo están. La atención o el reconocimiento que recibimos de los demás pertenece al segundo grupo.
Cuando comprendemos que no podemos controlar las acciones o pensamientos ajenos, liberamos nuestra mente de una carga innecesaria. Este acto de discernimiento nos permite dirigir nuestra energía hacia lo que verdaderamente importa, nuestras propias acciones, pensamientos y decisiones. El hecho de ser ignorado no tiene un significado intrínseco. Es nuestra mente la que, al interpretar ese hecho como algo negativo, genera el sufrimiento. Al igual que un eco en una caverna, el dolor que sentimos al ser ignorados es una reverberación de nuestras propias expectativas no cumplidas. Al desapegarnos de esas expectativas y dejar de buscar la validación externa, rompemos el ciclo de sufrimiento. No significa que dejemos de valorar las relaciones humanas, sino que aprendemos a valorarlas desde una perspectiva más serena y madura. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos invita a contemplar la fugacidad de todas las cosas. La atención de los demás, al igual que el reconocimiento o el afecto, es pasajera. Nada en el mundo externo es permanente, y aferrarse a ello es como intentar atrapar el agua con las manos. Cuando aceptamos la transitoriedad de las cosas, nos volvemos más resilientes ante el cambio y menos propensos a la frustración. Esto no implica que debamos aislarnos o convertirnos en seres insensibles. Al contrario, el estoicismo nos anima a participar en la vida social con compasión y justicia, pero sin depender emocionalmente del resultado de esas interacciones. Ser ignorado puede ser una señal de que hemos depositado demasiado valor en la percepción de los demás. Este es el momento de replantearnos nuestras prioridades y reforzar nuestra autonomía. La práctica del desapego no es un acto de frialdad, sino una expresión de amor propio y respeto hacia nosotros mismos. Cuando dejamos de depender de la validación externa, descubrimos una fuente interna de fortaleza y serenidad. Nos volvemos inmunes a los vaivenes emocionales causados por el entorno, lo que nos permite actuar con mayor claridad y ecuanimidad. Es en los momentos de silencio y soledad cuando tenemos la oportunidad de conocernos mejor. La filosofía estoica nos invita a abrazar esos momentos y utilizarlos como una herramienta para el autoconocimiento. En lugar de ver la soledad como un castigo, podemos verla como un regalo que nos permite profundizar en nosotros mismos y reforzar nuestro carácter. Al alejarnos del ruido constante de la validación externa, encontramos la paz interior que proviene de vivir en armonía con nuestros principios. El desapego estoico no es una renuncia al mundo, sino una manera de interactuar con él desde una posición de fortaleza. Ser ignorado, entonces, deja de ser un problema y se convierte en una circunstancia neutra. Un evento externo que no tiene el poder de perturbar nuestra paz interior a menos que le otorguemos ese poder. En este proceso de introspección, es fundamental cultivar la virtud de la paciencia. Muchas veces, el dolor que sentimos al ser ignorados proviene de la impaciencia por obtener una respuesta o una reacción del otro. Sin embargo, la paciencia nos permite esperar sin ansiedad, actuar sin prisa y aceptar sin resistencia. Al practicar la paciencia, nos damos el espacio necesario para reflexionar y responder con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. Otra lección esencial del estoicismo es la importancia de vivir conforme a la naturaleza. Los seres humanos somos criaturas sociales por naturaleza, pero eso no significa que debamos depender del reconocimiento constante de los demás. La verdadera vida social se basa en el respeto mutuo y en la contribución desinteresada al bienestar común, no en la búsqueda de atención o aprobación. Al entender esto, podemos participar en la sociedad de manera más auténtica y significativa. Cuando nos enfrentamos a la indiferencia de los demás, podemos practicar la virtud de la magnanimidad. Ser magnánimo implica elevarnos por encima de las pequeñas ofensas y responder con generosidad y comprensión. La magnanimidad nos permite mantener nuestra dignidad y compostura incluso en situaciones adversas. Recordándonos que nuestro valor no depende de cómo nos traten los demás, sino de cómo elegimos responder. Asimismo, el acto de ser ignorado nos brinda la oportunidad de practicar la autoafirmación. No necesitamos que otros validen nuestra existencia para saber que somos valiosos. Nuestra vida adquiere significado a través de nuestras acciones virtuosas, no a través del reconocimiento externo. Al reafirmar nuestra valía intrínseca,
fortalecemos nuestra confianza y nuestra capacidad de actuar con integridad. El camino estoico nos enseña que cada adversidad es una oportunidad para el crecimiento. Ser ignorado, en lugar de ser visto como una fuente de sufrimiento, puede ser una invitación a cultivar la virtud y a reforzar nuestra resiliencia. Si logramos transformar la indiferencia ajena en un catalizador para el autoconocimiento y la fortaleza interna, habremos dado un paso importante en nuestro camino hacia la sabiduría. Finalmente, la reflexión estoica nos lleva a comprender que la verdadera libertad no radica en ser vistos o reconocidos, sino en ser dueños de nosotros mismos. Cuando dejamos de depender de lo externo y nos enfocamos en lo que realmente está bajo nuestro control, alcanzamos una paz que no puede ser perturbada por las circunstancias. Esta es la esencia del estoicismo, vivir de acuerdo con la razón y la virtud, cultivando una serenidad imperturbable ante los vaivenes de la vida. Así, la próxima vez que sintamos el peso de la indiferencia o el silencio ajeno, recordemos que en nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta reside nuestra mayor fortaleza. No somos lo que otros piensan de nosotros, sino lo que elegimos ser. Y al elegir vivir conforme a la virtud, hallamos la verdadera libertad y la paz interior que nada ni nadie nos puede arrebatar nuestra propia paz interior. La verdadera libertad proviene de la capacidad de actuar según nuestros principios, sin estar sujetos a las fluctuaciones de la opinión ajena. El acto de ser ignorado, en última instancia, no tiene poder sobre nosotros a menos que decidamos otorgárselo. Al practicar la reflexión, el desapego y la paciencia, podemos liberarnos de las cadenas que nos atan a la necesidad de validación externa. Ser ignorado no es un reflejo de nuestra valía ni de nuestra capacidad. Es solo una circunstancia, una oportunidad para redirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa, vivir una vida virtuosa y en armonía con nuestra esencia. En lugar de dejarnos llevar por la frustración o el resentimiento, podemos elegir responder con serenidad, compasión y comprensión, cultivando una fortaleza interna que nos permita mantener nuestra paz, independientemente de las opiniones o acciones de los demás. El verdadero poder está en nuestra capacidad para mantenernos firmes ante la adversidad, para actuar con integridad sin esperar reconocimiento, y para encontrar la serenidad en medio del caos. La indiferencia de los demás puede convertirse en un campo fértil para el crecimiento personal y la evolución espiritual. A medida que avanzamos en este camino, descubrimos que nuestra paz interior no depende de lo que los demás hagan o dejen de hacer, sino de cómo elegimos vivir, pensar y actuar, siempre alineados con nuestros principios y valores más profundos. En última instancia, la reflexión estoica nos recuerda que la verdadera sabiduría no consiste en comprender a los demás, sino en comprendernos a nosotros mismos, en reconocer que nuestro bienestar y nuestra dignidad no dependen de factores externos, sino de la fortaleza interna y la paz que somos capaces de cultivar en nuestro interior. Al adoptar esta perspectiva, ser ignorado se convierte en una experiencia transformadora, una oportunidad para reforzar nuestra independencia emocional y nuestra capacidad de vivir con virtud y sabiduría.